Entonces vamos a hablar un poco del manejo de la vía aérea en urgencias. Este caso es un caso que ya les había mostrado, algunos lo conocen, un escenario que para algunos puede generar pesadillas, ¿sí? Porque no era este solito, sino eran 17 haciendo fila para obtener acceso a una ventilación, y este es un paciente de 44 años, COVID positivo. Ven ustedes, no sé cómo funciona, si yo señalo acá, ¿pueden ver? ¿Y ve? ¿Sí? Échenle ojo aquí a la saturación, que está en 82%, a pesar que está con una FIO del 100%. Los gases mostraban una PAFI de 68, tenía una frecuencia respiratoria de 35, el señor pesa 120 kilos, talla 1,79 y índice de masa de 42. Y uno está ahí definiendo que ese paciente requiere una vía aérea segura y debe mentalmente organizarse para definir cómo va a intubar a este paciente. Teniendo en cuenta en este caso que tiene una obesidad mórbida con un índice de masa corporal de 42, un cuello corto, como lo ven ustedes en la imagen, una distancia tiromentoniana de 3, en este caso le hicieron el Malampati y además era de 4. Entonces uno dice como, bueno, ¿cómo vamos a hacer este proceso? Y entonces, este paciente clasifica para una vía aérea difícil. ¿Y por qué es una vía aérea difícil? Porque una vía aérea difícil son todas aquellas características anatómicas o fisiológicas que hagan que ese paciente sea difícil de intubar, ventilar, hacerle una vía aérea quirúrgica o con uso de dispositivos supraglóticos. ¿Y qué nos muestran las estadísticas? Más o menos la vía aérea difícil se presenta entre el 0.5 al 10% de los casos. En los procedimientos anestésicos programados, 1 de cada 5.500 eventos anestésicos están asociados a vías aéreas difíciles. En salas de cirugía que está todo fríamente controlado. Y eso es 35 veces más en urgencias y 55 veces más en cuidado intensivo. Depende de las revisiones que uno tenga, se presenta una ventilación difícil entre el 1.4 y el 5% de los casos, una ventilación imposible entre el 0.7 y 0.16, una intubación difícil entre el 5 y el 8 y una intubación fallida entre el 0.5 y el 0.35. Pero cada uno de estos casos realmente representan un reto para el médico de urgencias. Y vamos nuevamente a ver si estamos valorando a este señor que vamos a intubar y que vamos a evaluar si es difícil ventilar, pues tenemos algunas herramientas que vamos a ver más adelante, a pesar de que son muy famosas y llevamos más de 20 años enseñándolas, no son tan útiles, pero vamos a verlas. Entonces el primero es el sello de la máscara, y una de las cosas que más dificulta la máscara es como estoy hoy en día con la barba, ¿sí? Puede hacer que uno tenga ahí una micrognatia camuflada, ¿sí? Y retrognatismo, y evidentemente hacer un adecuado sello en estos casos es mucho más difícil. O la obesidad. ¿Y por qué la obesidad es difícil? Vemos que aumentan los tejidos blandos del cuello que hacen que cuando el paciente se relaje, se colapse toda esa vía aérea. Además tenemos un aumento del tejido adiposo en el tórax que genera presiones que hace que la presión que yo tenga que hacer para poder levantar ese tórax que tiene mucho panículo adiposo no se logre con un dispositivo no invasivo. También de esa misma manera hay disminución de la elasticidad del tórax y el contenido abdominal está presionando constantemente el diafragma, y al presionar el diafragma disminuye la expansión torácica, disminuye la capacidad residual funcional de los pacientes y aumenta la desaturación. La A de Mons es años, y entonces vemos como un paciente joven pues tiene todos sus dientes, su cuello es largo, puede abrir bien la boca, pero a medida que vamos avanzando en la edad, empecemos a tener pacientes con pérdida de piezas dentarias. Además, se empiezan a atrofiar los músculos y la grasa de la cara, las superficies óseas
como los pómulos se vuelven más prominentes y esto hace que sean los casos donde vemos que nos escapa el aire alrededor de la máscara. Eso cuando no tienen limitaciones también en la extensión del cuello. Y los no tener dientes, ven ustedes cómo la anatomía cambia radicalmente sin dientes y con dientes, y es por esto que siempre debemos procurar, si el paciente tiene una prótesis bien fija, para preoxigenarlo, dejarle la prótesis y después sí retirarla cuando vamos a hacer la técnica de intubación. Y la S, que es de rigidez o stiffness, y esto nos habla de dos cosas, y es que igual que con el paciente obeso, que las presiones deben ser muy altas para expandir el tórax, cuando el paciente tiene un broncoespasmo, es también en esos casos cuando las presiones deben ser muy altas y no se logran con un dispositivo no invasivo. Por otro lado, tenemos el famoso Lemons, que también ya ha avanzado y ya no es Lemons, sino Leons, porque evidentemente en urgencias el Mallampati es muy difícil de hacer, donde tenemos que ver externamente a estos pacientes. Este es un caso reportado en la literatura, un paciente con artritis psoriásica que tenía limitación para la apertura oral, limitación para la extensión cervical, estaba, como ven ustedes, casi que rígido. Esta es su foto de extensión del cuello, ¿sí? Y uno al ver este paciente ya va a pensar que no se va a poder poner en posición de olfateo y va a ser muy difícil asegurar esta vía aérea. La otra parte es evaluar 3-3-2, evaluar 3 traveses de dedo entre la apertura entre los incisivos, 3 traveses del dedo entre el mentón y el dioides y 2 traveses de dedo entre el dioides y el tiroides. El Mallampati, que ya lo mencionamos previamente, es muy útil en anestesia porque el paciente viene un día antes, abre la boca, saca la lengua y miramos todas las relaciones anatómicas. Desafortunadamente, en urgencias, las características de nuestros pacientes, un paciente politraumatizado como el que dijo Carolina, un paciente con un Glasgow alterado, un paciente con un shock severo, es difícil sentarlo, que abre la boca y saque la lengua para ver las relaciones anatómicas. Entonces viene otra estrategia, que es la mordida del labio superior. Y entonces este es un estudio en que compara la mordida del labio superior y es pedirle al paciente que trate de morder su labio superior con el carrillo o los dientes inferiores. Y el grado en que logra o cubre completamente el labio o no lo cubre completamente o ni siquiera llega al labio, nos da una predicción de la dificultad en la intubación de este paciente. Y entonces este estudio, que salió en JAMA en el 2019, compara la mordida del labio superior con el Mallampati. Tiene un mejor valor predictivo positivo, tiene un mejor valor predictivo negativo y una certeza del 92% en cuanto a la mordida del labio superior versus el 79.33% del Mallampati. La O de Lemons es obstrucción. Nuevamente, tenemos un paciente que puede tener estridor, que puede tener angioedema, que puede ser también obeso, en los cuales va a ser más difícil la intubación. Y este otro estudio, recuerden que en la vía aérea tenemos 3 ejes, el eje oral, el eje faringio, el eje laringio. Cuando pasemos el paciente levantando el occipucio y poniéndolo en posición del olfateo, logramos alinear los 3 ejes que finalmente con el laringoscopio accedemos a esa vía aérea. Entonces, el rango de movilidad del cuello y la distancia externo-mentoniana también son unas medidas adicionales que están en boga para medición de la predicción de vía aérea difícil. Este estudio, que ya es un clásico, esta gráfica la hemos visto, de 1997, y es cómo los pacientes se comporta su reserva de oxígeno posterior a la administración de 1 gramo por kilo de succinilcolina. Y vemos acá cómo los pacientes jóvenes, el que venía por una cirugía programada de vesícula, lo proxigenamos, lo sedamos y lo relajamos, más o menos
puede durar 8 minutos en apnea mientras ya tiene una desaturación súbita, o sea que llega hasta el 90% en 8 minutos. Pero si ese mismo paciente es un paciente politraumatizado, lo coge un carro y nunca llegamos, por ejemplo, a 100, sino llegamos más o menos a 95 de saturación y tiene también sus reservas disminuidas, pues ese paciente ya se demora solo 5 minutos en desaturarse. Nuevamente, si es un niño que tiene una capacidad residual funcional disminuida, se va a demorar menos de 4 minutos, y si es un paciente obeso, por encima de los 127 kilos, este paciente va a demorarse menos de 3 minutos en desaturarse, y evidentemente entre más comprometido esté este patrón de desaturación, más difícil va a ser asegurar esa vía aérea de ese paciente. Y entonces salió esta revisión de Cochrane analizando el LEMS y se dieron cuenta que el factor más importante es haber tenido previamente una intubación difícil, que pues casi ninguno de nuestros pacientes ha estado intubado previamente, o no tenemos ni idea si lo intubaron y qué tan difícil fue esa intubación, entonces no es muy útil para nosotros. Si el paciente ronca en las noches, también es un factor predictor de vía aérea difícil. Si cuando lo estamos preoxigenando vemos que la ventilación está siendo difícil, seguramente va a ser más difícil la intubación. Nuevamente, el sobrepeso y el ser hombre son predictores de vía aérea difícil. Y seguimos, ¿qué pasa si yo no lo puedo intubar y no lo puedo ventilar? Yo tengo que estar ahí en la jugada para hacerle una vía aérea quirúrgica, y entonces tenemos que ver si ese paciente tiene predictores de una vía aérea quirúrgica difícil, donde el primero es tener una cirugía reciente. El paciente acaba de salir de una tiroidectomía con vaciamiento ganglionar y tiene todo eso hematizado, va a ser mucho más difícil acceder a la vía aérea. Los hematomas, un paciente con un hematoma preciso en el sitio de acceso anterior de la vía aérea va a ser mucho más difícil. La obesidad, nuevamente traten de ubicar en la membrana cricotiroidea a esta paciente, es realmente un reto. La radiación, cada vez tenemos más pacientes que ya sea que tengan quemaduras en el cuello o que estén en tratamientos por un sea de tiroides y estén con radioterapia, también va a ser más difícil, y no necesariamente tiene que ser algo maligno, puede ser algo que vemos cada vez menos frecuente, pero que todavía se ve, un bocio, y el señor tiene el bocio preciso ahí en toda la membrana cricotiroidea, y si no predecimos que va a ser difícil, pues vamos a tener problemas. Entonces, este estudio es bien interesante, salió en un registro de intubaciones de Dinamarca con 188,000 intubaciones. Y en ese estudio de las 188,000 intubaciones, 3,391 fueron difíciles, pero de esas 3,391, 93 no fueron predichas como difíciles. O sea, le hicieron todo esto de Lemon, Short, Mons, todo el cuento, y se les pasó. El 93% no pudieron predecir que iba a ser una intubación difícil. Pero además dijeron, de las que sí iban a ser difíciles, solo el 25% sí fueron difíciles. Y la ventilación difícil tampoco se anticipó en el 94% de los casos. Eso indica que tenemos que estar en la jugada, porque por más de todas estas herramientas, tenemos casi que un 90% de posibilidades de que no nos demos cuenta o que la vía aérea difícil para nosotros sea una sorpresa, pero una sorpresa, en este caso, uno debería estar esperada y tener su plan B y su plan C para abordar esta vía aérea. Y vienen herramientas que tratan de mejorar esta sensibilidad y esa especificidad, como el Makosha, ¿sí?, en el cual habla del Malampati, si tiene apnea obstructiva del sueño, si tiene limitación de la movilidad cervical, de la apertura oral, cómo está el Glasgow, cómo está la preoxigenación, y si el que lo está intubando no es un anestesiólogo, si le da un puntaje por encima de 3,
ya se considera que va a ser una vía difícil. Nuevamente, la mordida del labio superior es la herramienta que en este momento tiene una más alta sensibilidad y especificidad en predicción de la vía aérea difícil. Y por otro lado, la combinación del malampatía y la membrana, la distancia tiromentoniana va a tener la mayor predicción de vía aérea difícil. Y tenemos herramientas tecnológicas, también yo lo había tenido la oportunidad de mostrar antes, y es que usted coge con el celular y le toma una foto al paciente, baja la aplicación y el celular ya tiene un programa que mira las características anatómicas de la cara, mira cómo está la relación que usted tiene de sus ojos con sus labios, con la región maxilar, y de esa manera le puede, buscando y mirando esas alineaciones de la nariz, la boca, la mandíbula, predecir si va a ser una vía aérea difícil. Nuevamente, cada vez tenemos la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas al servicio de la salud y es muy útil. Otra parte que ahorita está un poco debatida, que es la oxigenación en apnea. Este artículo es con el cual se puso en boga en el 2016, donde miraban qué pasaba con los pacientes si cuando los sedo y los relajo les pongo una cánula nasal a 15 litros y si disminuía o no disminuía la desaturación. Y evidentemente, aunque tiene algunos estudios que pasan por el 0, entonces, pero en general se considera que la oxigenación en apnea es una herramienta que previene la desaturación en nuestros pacientes. Este es otro estudio, el uso de estilete luminoso, de bujía, mentiras. Entonces, con el uso de la bujía cogieron 757 pacientes y se dieron cuenta que cuando el paciente, en el éxito de intubación en el primer intento, si usamos la bujía, tenemos un éxito en el primer intento en el 98% de los casos versus el 87% solo con guía. Pero si ese paciente tenía por lo menos un predictor de vía aérea difícil, tenemos un 96% con el uso de la bujía y un 82% solamente con estilete y con guía. ¿Y qué promueve este estudio? Que deberíamos usar la bujía en la primera elección siempre en nuestras intubaciones. No esperar a usarlo como una herramienta accesoria o de rescate, sino acceder a la vía aérea siempre con el uso de la bujía, a pesar de que el tiempo se demore 2 segundos más en promedio en el proceso de intubación. No sé cómo suena el video. Entonces, ¿qué pasó con este caso? Este caso del señor del COVID, pues se usó el biolaringoscopio. Y ven ustedes cómo, a pesar de esos predictores de vía aérea difícil, se logró el acceso a la vía aérea de manera segura en este caso. Y entonces, ¿qué nos dice la literatura del uso del biolaringoscopio o el CIMAC versus la intubación normal? En resumen, es que para personal en entrenamiento y para personal inexperto o para laringoscopias grado 3 o grado 4, tiene una mejor, o como hay predictores de vía aérea difícil, es mejor el uso del biolaringoscopio que la intubación convencional. Pero cuando compara uno eso con anestesiólogos expertos, están muy similares. Lo que pasa es que los anestesiólogos expertos no están en nuestras salas de urgencias usualmente, no están enfrentados a este tipo de casos y por esto es, si estamos en hospitales universitarios con personal en entrenamiento, el biolaringoscopio es una muy buena herramienta o en caso en que encontremos predictores de vía aérea difícil. Esto compara los grados de laringoscopia con laringoscopia directa versus con biolaringoscopia y ven ustedes que evidentemente
la visualización con Cormack 1 o 2 con un videolaringoscopio es mucho más alta. Y este otro estudio que me pareció muy interesante, y es que nosotros nos enfocamos mucho en la vía aérea, en todas estas partes anatómicas y con qué juguetes lo vamos a intubar y todo eso, ¿sí? Pero viene la otra parte, y es este estudio que muestra de estos 2.964 pacientes que se intubaron en urgencias, el 42% tenían alteraciones hemodinámicas. De esos, hipoxemia grave el 9.3% y en paro el 3.1%. Y entonces, ¿qué otra herramienta que también ya mencionamos ayer en las charlas podemos tener a la cabecera del paciente antes de intubarlo? Pues el ultrasonido. Estas son las circunstancias que se encuentran usualmente en los pacientes que estamos intubando: hipoxia, hipotensión, acidosis metabólicas, falla cardíaca, trauma craneoencefálico, masas o alteraciones en el mediastino. Y esto es cómo podemos nosotros con el ultrasonido hacer un diagnóstico previo a que se nos deteriore el paciente después de intubarlo para estabilizarlo antes de acceder a la vía aérea. Y este es el algoritmo que propone este estudio, donde dice que si usted tiene un paciente con hipotensión, como lo vimos ayer, use el protocolo Rush, mire la bomba, el tanque. Cuando usted tiene un paciente con hipoxemia, hice el protocolo Blue, mire si tiene un perfil A, un perfil B. Y también es muy importante nosotros en nuestros pacientes de urgencias ver si tiene un estómago lleno, y por ultrasonido también podemos mirar cómo está ese estómago lleno, además de confirmar la intubación. Para terminar, yo creo que este algoritmo, pues ya mucho lo hemos visto, pero lo más importante es tener un plan A, un plan B y un plan C. Y cuando uno va en el plan A y miró que iba a ser difícil, pida ayuda. Pida ayuda, que no necesariamente tiene que ser al anestesiólogo, puede ser al compañero de turno, que usted le diga, venga, hagámoslo entre los dos, que nos damos moral y miramos si podemos acceder a esa vía aérea. Hay otro estudio que no lo traje, que comparaba qué es más efectivo, un segundo intento del mismo reanimador o un primer intento de un nuevo reanimador. Y era más efectivo un primer intento de un nuevo reanimador que un segundo intento del que ya lo estaba intubando, porque ese man ya está descompensado, porque falló la primera vez. Entonces, el tener un amigo es tener esa persona al lado que pueda hacer ese primer intento más exitoso. Y aquí pues básicamente habla que si usted no lo puede intubar, pero lo puede ventilar, puede usar dispositivos adjuntos, un estilete luminoso, un fibro, pero si está en la circunstancia de no puedo intubar, no puedo ventilar, pues hágale una vía aérea quirúrgica. Muchas gracias.